Bienvenidos a este cuarto conversatorio de los códices divinos. El día de hoy me acompaña Félix. Extrañamos la presencia de Rafael Olivares, que por cuestión de tiempo y también aquí en la parroquia que estamos con las peregrinaciones, pues ya no pudo el día de hoy estar con nosotros. Y en esta ocasión, pues abordaremos el tema de estos códices divinos que resultan inexplicables. ¿Pero por qué inexplicables? Si son códices, pues tienen que ser interpretados, comprendidos, leídos y por lo tanto encontrar una explicación. Y es justamente eso lo que la ciencia quiere, una explicación. Resultan inexplicables para la ciencia, porque para las personas de fe, como los indígenas aquí en México, en 1531, pues no necesitaban explicación. Ellos perfectamente, al ver la imagen, lo comprendían. En el caso de la resurrección, las primeras comunidades cristianas, los apóstoles, los relatos que están en los evangelios de este acontecimiento de la resurrección, pues tampoco requería una explicación mayor. Simplemente sabían que el maestro, que Jesús había resucitado y que volvería. Entonces nosotros no requerimos esa explicación. Y quizá voy a poner un ejemplo de la vida cotidiana, eso que sucede cuando utilizamos la misma grafía, es decir, los idiomas que provienen del latín, los idiomas latinos, utilizamos la misma grafía. El inglés, el español, el francés, el italiano, incluso el portugués, son idiomas latinos, utilizamos la misma grafía y una palabra puede estar escrita, pero si yo no domino ese idioma, no lo comprendo, me lo tienen que explicar. Es decir, si está la J, la U, la A, la N, Juan, ya sé que es un nombre propio de una persona. Pero si está la J, la H, la O, la N, pues cómo se dice, cómo se pronuncia y qué significa. Ahí me tienen que explicar. En este sentido, la ciencia pide explicación porque los códices divinos están escritos de una manera que para ellos no lo comprenden, no lo entienden. Entonces, por eso hablamos de unos códices divinos que necesitan ser explicados. Esta descodificación de la que hablábamos en días pasados nos viene remontando precisamente a esa explicación que ha buscado la ciencia. La ciencia, lo mismo que muchas otras disciplinas, han buscado precisamente esa explicación de cómo, dónde, a qué horas, qué fue lo que sucedió, cómo fue que se creó, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, esta actitud humana es precisamente donde dices, estoy buscando una respuesta, pero la respuesta que encuentro me genera más dudas. Sí, sobre todo con la tilma de San Juan Diego, ¿no? Tomando en cuenta que todo lo que implica pintar en una textura tan burda, un material que no tiene la durabilidad de tanto tiempo y que ahora ya estamos preparándonos para los 500 años, ya estamos en el novenario anual de esta celebración. Entonces, ¿cómo es posible que simplemente ese ayate, esa tilma, haya durado tanto tiempo? Una pregunta para la cual habría que buscar una respuesta. Obviamente se le buscó desde distintas perspectivas, digámoslo así, distintos análisis científicos, y uno de ellos fue precisamente el químico. ¿De qué pintura está hecha esta imagen? Porque pues se seguía creyendo que no era una obra divina. Era obviamente la creación de a lo mejor de algún pintor, pero nos topamos con varios problemas. Se hace el análisis químico y resulta que la textura de la imagen no está, esos colores que vemos no tienen una condición
ni animal, ni mineral, ni vegetal. Entonces, la pregunta, ¿de dónde salió? Y eso obviamente genera una mayor duda, porque dicen, entonces, ¿quién fue el pintor? Y si busco un pintor, todo pintor pone en la maqueta que normalmente va a pintar, pues unos pequeños dibujos iniciales bajo los cuales guiarse para después hacer su pintura. Es decir, hasta aquí el pelo, hasta aquí tal color, hasta aquí tal objeto, etcétera, etcétera. Pero resulta que la presencia de la Virgen como códice no tiene una preparación previa. Además de que el material propio, el ayati, decíamos, es un material muy burdo. Imaginémoslo de esta manera, pongamos esta analogía. Imagínese pintar algo sobre un costal de mecate, un costal de esos donde se cargan algunas semillas. ¿Cómo poder pintar algo y que no tenga preparación y que no esté hecho a la primera? Sí, porque no hay ninguna corrección, no hay ningún trazo que se pueda hacer tan perfectamente sobre esa textura burda. Entonces, primero es eso. La pintura no tiene origen conocido, mineral, material, como lo dijiste, animal. El mismo lienzo no está preparado, como para cualquier pintor que lo hace. Y hay algunos elementos que no eran propios de la imagen y que eso sí fue obra humana. En algún momento a alguien se le ocurrió decir, bueno, pues vamos a coronar a la Virgen. Y no era una corona como la que tiene ahora en la Basílica de Guadalupe, ¿verdad? De orfebre y puesta sobre la imagen, sino más bien hubo un pintor que se le pidió que dibujara sobre esa textura una corona, que desapareció la corona. Entonces, este deseo humano, que algunos podrían decir fue un error haberlo hecho, pero también Dios se encargó de limpiar la imagen. Eso sí, esa pintura y esos trazos humanos ya desaparecieron. Y en el carbono 14, por eso hubo por ahí un poquito de duda en cuanto a la originalidad, porque ciertamente, como ya Rafa nos lo explicaba en el conversatorio anterior, cuando un material está contaminado, pues entonces puede salir un dato no tan preciso. Es lo mismo que sucede con la tilma de San Juan Diego, sucede con la sábana santa. También la sábana santa, de estar expuesta, recibe mucha polen de diferentes lugares donde estuvo. El estar guardada, doblada, también marca ciertas formas en el mismo lienzo. Y el estar expuesta al fuego, se incendió, y que la sábana estaba protegida en un cofre de plata, pues todo ello también ahí hubo cierta alteración de la prueba del carbono 14. Pero no solamente es eso, sino que tanto la imagen de la Virgen de Guadalupe como la sábana santa se ha demostrado que no hay trazos. Tanto la sábana como la imagen de la Virgen de Guadalupe, pudiéramos decir, es una especie de holograma. Pero ¿quién pintaría o quién fabricaría un holograma hace 2000 años en la sábana de Turín o hace 500 años con el Ayat? Entonces, este holograma, que ahora sí lo llamamos o lo entendemos, pues es el producto de toda una irradiación, de una energía, en el caso de la sábana santa, en el sepulcro, en ese momento de la resurrección,
La escritura dice resucitó al tercer día, es decir, fue crucificado y murió y fue sepultado el día viernes. El sábado pasó como todo un día de descanso, la costumbre judía del sábado, y el domingo, el primer día de la semana, las mujeres fueron al sepulcro y encontraron vacío. Ese sepulcro que no sabemos qué pasó. La piedra fue removida, la sábana se encontró ahí, pero el cuerpo ya no está. Tiene que pasar toda una cantidad de años, 1800 años, y que la misma ciencia ahora habla de que el cuerpo que estuvo ahí emanó una gran cantidad de energía que hizo posible que se grabara en este lienzo todas las heridas, incluso la lanzada en el pecho, todas estas espinas en la cabeza, todo eso quedó ahí registrado, todo quedó ahí marcado. Pero, ¿qué pintor podía haber hecho eso? O sea, hacer un retrato de frente y de espaldas de esa manera tan perfecta. En el caso de la Virgen, la colocación de los colores, las formas, como ya lo has dicho. Entonces, por eso la ciencia sigue buscando explicación. La ciencia sigue queriendo que encontrar respuestas a esas preguntas. A ese cómo, a ese por qué, cuándo fue hecho, por quién fue hecho, no le encuentran una razón. Y eso, obviamente, llega y dice, bueno, en la sábana de Turín no hay un solo rasgo de vestigio de pintura. En la yate de Juan Diego se le buscó por un lado y por otro, tomándole esos pequeños hilos a la yate y haciéndoles las pruebas, y no se encuentra nada. Entonces, ¿dónde? ¿Cómo quedó grabado? Esa irradiación de energía, volviendo a la sábana de Turín, tuvo que ser hecha en una fracción de segundo demasiado corta. Algo que la ciencia incluso tardó mucho tiempo en definir. Es el fenómeno de temporalidad para decir, tuvo que ser en un nanosegundo. Pues ya nos explicaba un maestro en la escuela, dijo, a ver, piensen así en un milisegundo. Dijo, no vas a poder pensar 1000 veces. ¿Cuánto empiezas a contar? 1, 2, 3, 4, espérate, ya pasó más de un segundo. Ya se te fue. Y habría que decir que quien hace estos estudios es la NASA. O sea, son investigaciones serias, formales, con toda la tecnología. Tanto la NASA estudia en la Sábana Santa como la tilma de San Juan Diego. Entonces, no es cualquier laboratorio y ni están hechos a modo, porque lo que ellos quieren encontrar son razones para decir, ya ven, esto no es cierto, esto no es real, esto fue inventado. Y es algo que no han podido demostrar, ¿no? Y un relato que siempre me ha llamado la atención es el de la transfiguración, porque es algo que sucedió antes de la resurrección. Y el hecho de que Pedro, Santiago y Juan hayan vivido ese momento donde Jesús, no solo su cuerpo, sino su vestidura, también alcanzó esa blancura resplandeciente que se manifestó toda la gloria ahí. Entonces, algo similar debió haber sido el momento de la resurrección, dentro del sepulcro. Ese nanosegundo que decías, ¿no? Ese momento, porque dicen, no es pintura lo que hay en la sábana santa, es una especie de quemadura que sufrió la tela de lino, que registró, que grabó todo esto, ¿no? Entonces, ese relato de la transfiguración viene como a
a prefigurar, ¿verdad? O a anunciar un mensaje profético de lo que es la resurrección. Y Juan estuvo en ese momento de la transfiguración. Juan es el que entra al sepulcro y ve aquello, y es el que hace este relato también. Entonces es importante, ¿no? Cómo no es un acontecimiento casual, sino que todo lleva también esta secuencia de actos y lleva esta armonía y que se ve plasmada en estos códices divinos, tanto la sábana como la tilma de Juan Diego. Además de esta explosión, por llamarlo de alguna manera, de energía, que es precisamente lo que hace que se quede registrada, el pequeño detalle. El cuerpo no pudo estar recostado en ese momento. ¿Por qué? Porque de haber sido así, la misma energía hubiera dejado grabada los pequeños imperfecciones, por así decirlo, de la superficie donde estuvo acostado el cuerpo de Jesucristo. No. Se cree que para poder ser grabado de esa manera, sin ninguna pintura, se tuvo que dar una explosión mientras el cuerpo estaba levitando. Y obviamente esto nos lleva pues a muchísimas más preguntas. Es decir, se buscaba una respuesta que me diera la certeza de que esto era una obra humana. Pero en realidad la respuesta como fenómeno me generó más dudas. ¿Qué, cómo, cuándo, a qué horas, por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué está hecho así y no de otra manera? Sí, sobre todo es eso, ¿no? Los milagros, Jesús no fue haciendo milagros nada más por hacerlos, sino primero movido siempre por la fe de la persona que se veía favorecida con el milagro, recibiendo la salud de la vista, quedar limpio de la lepra, o por la fe de otros, el caso de aquel paralítico que sus amigos lo descienden moviendo las tejas del techo. Dice el Evangelio, Jesús, viendo la fe de aquellos hombres, concede el milagro. Y siempre la fe está detrás de estos actos de milagro. Es decir, el milagro es para fortalecer, para confirmar a los hombres, a las personas de fe. Entonces, lo que la ciencia quiere encontrar explicación, pues es donde la fe da la razón. ¿Sí? Entonces, por eso es importante el que nosotros en este novenario, pues vamos descubriendo y no agotamos el tema, también esto hay que decirlo, ¿verdad? No es de que nosotros ahorita estemos ya diciendo lo último de estos acontecimientos. No, al contrario, ¿no? Vamos profundizando en este misterio, en este milagro, y el compartir con ustedes en este novenario, pues ya también por ahí quizá han estado escuchando de fondo las bandas, las campanadas, la música, que es parte de nuestra fe, una fe que se celebra, una fe que se vive y una fe que se cree. Por lo tanto, la fe está de fondo o debe estar siempre de fondo en nuestra vida. Y ese es el testimonio que nosotros queremos compartir con ustedes. Y bueno, pues el día de hoy no estuvo con nosotros Rafa, pero esperamos contar con él el día de mañana y les pedimos que sigan compartiendo con nosotros este novenario, que compartan la invitación para que haya más que se sumen a los grupos de WhatsApp o compartir directamente el video, estos enlaces de YouTube, el suscribirse a los canales tanto de Sembradores como de Claret TV, el Dharma Online, pues eso nos ayuda en la evangelización. Todos somos misioneros y tenemos que llevar la luz de la fe y la alegría del Evangelio a aquellos que no lo conocen o que se han apartado de la comunidad, que se han apartado del camino de Jesús. Que tengan un buen momento. Hasta luego. Que Dios les bendiga.